casa del Señor. Hoy es el día que el Señor instituyó para que viniéramos a adorar y a bendecir su nombre, para que viniéramos a darle gracias por lo que ha hecho, por lo que hará también. Siempre me acuerdo de un cantito muy antiguo que cantábamos allá en la iglesia en mi país, y lo cantan en toda Latinoamérica, me imagino, que decía: hoy es el día que hizo Jehová, ¿Sí se acuerdan? Hoy es el día que hizo el Señor, para que su pueblo le rinda culto, le honre por lo que es Él, porque Él es el único digno. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Y primero les voy a decir que estamos desde la iglesia del Nazareno Shepherd House, de la ciudad de San Jacinto, California. Están todos invitados a nuestro servicio. Padre Santo, te alabamos, Dios, bendecimos tu nombre, Padre. Oh Santo de Israel, porque tú eres bueno, Dios, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Dios, que seas tú, Señor, el que reciba toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, Señor, que todo lo que hagamos, Señor, sea solo para ti, de corazón. Oh Santo de Israel, ayúdanos, que tu Santo Espíritu ministre en nuestros corazones, Dios. Muévete con poder, Dios, en nuestras vidas. Si a alguien trajo alguna pena, algún dolor, alguna preocupación, Señor, sé propicio sus necesidades, Dios. Oh Santo de Israel, ponemos, como te dije, este tiempo en tus manos. Que seas tú, Señor, ministrándonos. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Vamos a tener nuestra lectura, como siempre, después de la oración, pues, tenemos nuestra lectura. Y la vamos a tener en el libro de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. El capítulo 4, del versículo 13 al 18. Y dice así la palabra del Señor. Es un libro pequeño, quizás se le dificulte buscarlo por allá, pero yo lo voy a ir leyendo y ustedes pues lo van siguiendo. Dice así la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, versículo 4, del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentamos los unos a los otros con estas palabras. Esta porción de la palabra está hablando del arrebatamiento, lo que conocemos como el arrebatamiento, o lo que se conoce como el rapto de la iglesia. Jesús mismo vendrá por ella. Entonces vamos a estar hablando de eso hoy, ya que, si se acuerdan, lo que vimos el domingo pasado fue la ascensión del Señor. Cuando estos hombres estaban viendo cómo Jesús ascendía, unos varones se pararon al lado de ellos y le dijeron: a ese Jesús, a ese Cristo que han visto ascender a sí mismo, vendrá. Es la promesa del Señor. Entonces vamos a continuar con las alabanzas. Usted gócese, disfrútelas y siéntalas en el corazón. Lo que usted canta, que usted lo pueda sentir en el corazón alabando al Señor. Espina, eres amor.
nos aman. ¿Pueden sentarse? Amén, amén. ¿Cuántos nos aman? Y lo que cantamos anterior a este tiene que ver con el mensaje, ¿verdad? ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? ¿Por qué lo sabemos? Porque lo prometió. Porque así va a ser. ¿De qué veníamos hablando? Ustedes saben, conmemoramos la Semana Santa. En la Semana Santa cuando empezó hablamos de la entrada triunfal del Señor. Luego, en el siguiente domingo, hablamos de su resurrección, ¿cierto? De su muerte y su resurrección. Decíamos que van unidos, no los podemos separar. Son dos hechos, dos puntos que van juntos, no los podemos separar. Pero también hablamos que cuando Jesús ascendió a los cielos, Él nos dejó la gran comisión. ¿Se acuerdan de la gran comisión? Que decía, por tanto, ir y hacer discípulos. Y hacer discípulos, aclarábamos en alguna enseñanza, que no era hacer que alguien hiciera la oración de fe y ya la hicimos. Hacer discípulos significa un trabajo, porque más adelante, en las palabras siguientes del mismo Jesús, dice, enseñándoles todas las cosas que os he enseñado. Enseñándoles. Y enseñar a alguien toma trabajo, necesita tiempo. O si no, recordemos cuando éramos niños que tomaban el tiempo para enseñarnos, ¿se acuerdan? Las vocales, los colores, las letras, la forma, cómo sonaba la M con la A, ¿recuerdan? La M con la A, ¿cierto? Y así nos fueron enseñando, eso tomaron el tiempo y la dedicación. Eso significa hacer discípulos. No es solo hacer la oración de fe. Es cierto, es el primer paso y muy importante, porque es cuando la persona acepta a Cristo en su corazón. Pero de ahí en adelante, ese primer paso viene un trabajo. Y eso es lo que conocemos como la gran comisión. Pero después de Jesús darnos la gran comisión, Él ascendió a los cielos. Pero Él dijo que volvería. Y aquí en Tesalonicenses, la lectura que tuvimos, Pablo le está escribiendo a los tesalonicenses, a los de Tesalónica. Por alguna razón, él les está diciendo que no se preocupen mucho por los que duermen. Cuando dicen los que duermen aquí, se está refiriendo a las personas que murieron. Cuando un familiar nuestro muere, un ser querido nuestro muere, nos da mucho dolor, ¿cierto? Pasamos por un periodo difícil. Pero parece que estas personas de Tesalónica estaban muy preocupados por eso. ¿Qué pasaría con sus seres queridos? Entonces Pablo tiene que entrar a aclarar en esta carta y le dice en el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan, lo estoy haciendo en un lenguaje más fácil, como los otros que no tienen esperanza, para que no se entristezcan como los otros que no conocen de Jesús, que no tienen esperanza. Así como Jesús resucitó, así resucitaremos. Yo he visto personas que cuando muere un ser querido, ellos también se mueren, no físicamente, pero quedan destrozados. Su vida cambia, es una tristeza constante y es decir, es como si estuvieran muertos en vida. Ustedes quizás han tenido esa experiencia, yo también he conocido personas así. Pero nosotros los cristianos creemos que nosotros vamos a resucitar y nos vamos a encontrar con esos seres queridos. Esa es la esperanza, esa es mi esperanza. Algún día y yo me encontraré con mis seres queridos que han partido antes que yo. Y usted también. Ya, entonces, eso es lo que está escribiendo Pablo a los tesalónicos, a la iglesia de los tesalonicenses. Porque si creemos que Jesús murió, dice el versículo 14, y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. El 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos,
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Antes de continuar con esto, quiero aclarar algo. Muchas veces confundimos lo que es el arrebatamiento de la iglesia con la segunda venida de Jesús. Y eso lo vamos a estar aclarando un poco ahora. Son dos hechos diferentes. El arrebatamiento de la iglesia es uno, la segunda venida de Jesús es otro. Aquí Pablo está hablando de el arrebatamiento. El arrebatamiento y la segunda venida de Jesús, cuando Él ponga nuevamente sus pies sobre esta tierra, son dos hechos diferentes, que normalmente los confundimos. Incluso en la Biblia, a veces no sabemos de cuál de los dos está hablando, porque es un poco confuso. Pero aquí en 1 Tesalonicenses, en el texto que tenemos es bien claro, no hay lugar a duda. Pablo está diciendo que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí está la palabra. Por eso le llamamos arrebatamiento. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Amén, amén. En el aire. Y así estaremos siempre con Él. Y da un consejo: por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Alentémonos los unos a los otros con estas palabras. Cristo viene por su iglesia. Y eso se viene predicando desde hace mucho tiempo. Y quizás algunos lo han, como dice la palabra, ¿verdad?, lo han dado por tardanza, pero es un hecho que va a ocurrir. Nunca se ha visto, pero eso no quiere decir que no vaya a ocurrir. Un hecho parecido de algo que nunca se había visto sucedió hace muchos años, y vamos a remontarnos hasta la historia de Noé. ¿Quién era Noé? Noé era un hombre que dice la palabra del Señor, ahí está en Génesis 6, creo que es en Génesis 6, en el libro de Génesis. Dice que era un hombre justo, que obedecía al Señor, pero que en ese tiempo el mal corrompió a toda la humanidad. Solamente había una familia, Noé y su familia. ¿Les suena familiar que todo se haya corrompido y el mal pulule por todas partes? Que a lo que es bueno le llaman malo y a lo que es malo le llaman bueno. Está sucediendo en nuestros días. Noé, el Señor le encomendó que hiciera un arca. ¿Se acuerdan, verdad? Porque ahí iba a preservar a muchos animales, los animales, y iba a preservar a una familia. Pero la Biblia nos describe este hecho. Noé tardó más o menos de 100 a 120 años construyendo el arca. Y más o menos ese periodo es el que se cree que también él predicaba a las personas. ¿Y cuál era su predicación? La predicación de Noé era algo bien sencillo. Dejen sus malos pasos, dejen su mal camino y conviértanse al Señor, porque viene juicio sobre la tierra, va a llover mucho y todo se va a inundar. Y aquí en esta arca vamos a sobrevivir. Esa era una predicación sencilla de Noé. Pero había un problema. Noé estaba hablando de algo que no había sucedido. Y es que si usted lee Génesis, hasta ese momento la lluvia no existía. Dice la palabra de Dios que un vapor subía y bajaba, y era lo que regaba la tierra, la que la mantenía como húmeda, y las plantas así vivían. Entonces, cuando le decían a Noé, le decían a las personas, va a llover, decían, pues este viejito está loco. La iglesia viene diciendo hace mucho tiempo, Jesús va a venir por su iglesia. Y como no ha sucedido, mucha gente lo dan por tardanza, lo dan por mentira, e incluso la iglesia, muchas, ya no enseñan esto. Ya no enseñan el arrebatamiento y la segunda venida de Jesús. ¿Y qué sucedió? Usted lo habrá leído alguna vez. Noé y su familia se guardaron en el arca.
y Dios mismo cerró la puerta del arca. Cuando Dios cierra la puerta, nadie la puede abrir. Y cuando Dios abre la puerta, nadie la puede cerrar. Y empezó a llover. Si nosotros le damos vuelo a nuestra imaginación, podemos empezar a pensar, y estas personas que empezó a llover y se dieron cuenta, lo que decía el viejito no era verdad, vámonos para el arca, pero la puerta estaba cerrada. Nadie no la podía abrir. Dice la palabra del Señor que Dios mismo la cerró. Ahora, se viene hablando de esto, y Jesús prometió que Él vendría. Y aquí en este texto de Tesalonicenses me está diciendo Pablo, aclarándole a esta iglesia, de que Dios mismo con trompeta vendrá. Y fíjense, Pablo se contaba entre los arrebatados. Porque él dice, los que habremos, los que estemos vivos en ese tiempo, y él se incluía, cuando yo hablo de estemos, me estoy incluyendo yo. Cuando yo digo los que estén, no me estoy incluyendo, pero Pablo en su lenguaje, él se incluía en los arrebatados. Imagínense desde cuándo la iglesia está predicando este mensaje, que Cristo viene por su iglesia, y Cristo la va a arrebatar. Y nos encontraremos con Él en el cielo. Por eso cuando Él ascendió, dijo así, le dijo el ángel a los que estaban mirando cómo Jesús ascendía: este mismo Jesús que habéis visto así mismo vendrá. Amén, amén. Y seremos transformados. Dice la palabra del Señor que los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, todos los cristianos alrededor del mundo que hayan muerto resucitarán. ¿Cómo resucitarán? Jesús fue la primicia. Así como Jesús, el mismo cuerpo que tuvo Jesús cuando resucitó, así lo tendrán. Y luego los que estén vivos seremos arrebatados. Y nos encontraremos con el Señor en la gloria. Pero hay otro hecho. Entonces me dirán, podemos leer también en 1 Corintios 15, 50 y 54, también habla del arrebatamiento. 1 Corintios 15, 50 y 54 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria, no tendrá victoria la muerte. Sórbida, o sea, no tiene sentido, no va a existir la muerte. Usted puede anotar ahí en 1 Tesalonicenses 4, 13 y 18, ¿de qué habla? Del arrebatamiento de la iglesia. Y 1 Corintios 15, 50 y 54, ¿de qué habla? Del arrebatamiento de la iglesia. Pero hay otro hecho, que es la segunda venida de Jesús. La segunda venida de Cristo Jesús, cuando Él ponga las plantas de sus pies nuevamente sobre esta tierra. Y eso lo podemos encontrar en Apocalipsis 19, 11 y 16. Estamos hablando de los dos hechos, del arrebatamiento y de la segunda venida de Jesús, que son diferentes, ¿verdad? Que en nuestro lenguaje a veces los confundimos, pero son dos hechos diferentes. Apocalipsis 19, 11 y 10, del 11 al 16 dice: esta sí es la segunda venida de Jesús, cuando viene triunfante, y ya no viene como siervo sufriente, ya viene como un guerrero montado en un caballo blanco. Lo vimos hace unos domingos atrás, cuando entró a Jerusalén en un burrito, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Manso, porque vino como siervo sufriente a dar la vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. Pero ya aquí, en la descripción que hace Apocalipsis, no viene como siervo sufriente,
Dice así la palabra del Señor. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. El 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. El 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. El 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es la segunda venida de Jesús, cuando va a poner la planta de sus pies sobre la tierra. Y cuando dice que viene un ejército vestido de lino fino, le seguía. ¿Sabe quiénes son? Usted y yo, la iglesia, que previamente fue levantada en el arrebatamiento. O sea, usted y yo aquí en la tierra somos soldados de Cristo, ¿verdad? Pero cuando estemos con Él, también vamos a ser soldados de Él. Y vamos a venir a esa gran batalla cuando Él va a vencer el mal y va a agarrar a Satanás, a su demonio, y a todos sus servidores los va a tirar en el lago de fuego. Esa va a ser la segunda venida de Jesús. Sí se da cuenta que son dos hechos diferentes. Porque en el primero, cuando venga por su iglesia, y cuando hablo de su iglesia, no estoy hablando de la iglesia del Nazareno específicamente, estoy hablando de toda persona que cree en Cristo Jesús alrededor de la tierra, en diferentes denominaciones, que creen en Cristo como lo creemos usted y yo, mi Señor y mi Salvador, el Hijo de Dios, que fue a la cruz del Calvario y derramó su sangre para rescate mío, y al tercer día resucitó de los muertos. Ese Cristo, todo el que cree en ese Cristo y dedique su vida a Él y ponga toda su fe y su esperanza en Él, ese es cristiano en cualquier parte del mundo que se encuentre. Ese es el Hijo de Dios, dice la palabra del Señor. Y ese será arrebatado, todos seremos arrebatados. Y dice en el 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahora, hermano, por ahí no dice que somos nosotros, ¿cierto? Pero si en Apocalipsis, vamos unos versículos más atrás, en el mismo capítulo 19, pero ya en el 7 y el 9, está hablando de las bodas del Cordero, y mire lo que dice la Escritura de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, 7 y 9 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La esposa de Cristo es la iglesia. Y dice el 8: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Sabe quiénes son los santos? Cada vez que Pablo escribía una carta, cuando hacía su salutación, cuando él saludaba, cuando Pablo escribía a las diferentes iglesias y saludaba, decía: y a todos los santos que se encuentran en, qué sé yo, en Tesalónica, en Corinto, y él saludaba a todos los santos. A todos los santos es la iglesia. En estos dos versículos está hablando de las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero se van a realizar en el cielo, y es la iglesia de Jesucristo, su esposa, con el esposo que es Cristo Jesús. Y la iglesia será vestida de lino fino. Y cuando Jesús venga en su segunda venida, más adelante, que se encuentra ya en los versículos 16, del 11 al 16 que leímos antes, que Jesús viene en un caballo, y dice: y le seguía, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. Por eso, quienes venimos en su segunda venida acompañándolo, somos nosotros, la iglesia de Cristo Jesús. Entonces son dos hechos diferentes. Son dos hechos que cuando hablamos a veces los confundimos, y es porque
Y eso tiene su razón para explicarlo. A veces en la escritura encontramos que está hablando y no lo define bien de qué es que está hablando. Y nosotros en nuestro lenguaje también hemos adquirido eso. Pero son dos hechos diferentes, totalmente diferentes. Ahora, ¿por qué hay que diferenciarlo? Hay que diferenciarlos por esto, mire. El arrebatamiento va a ser antes de la gran tribulación. Ese es otro tema del que vamos a estar hablando, pero vamos a tocarlo ahora un poco. ¿Qué va a ser la gran tribulación? La gran tribulación va a ser un tiempo muy horrible. La Escritura lo describe como el peor tiempo de la historia de la humanidad, donde va a haber mucho sufrimiento, donde va a haber mucha persecución y donde al haberse levantado el anticristo, él va a ser el que va a gobernar. Nosotros creemos que la iglesia va a ser levantada antes, así como la familia de Noé fue resguardada en el arca, y el arca es tipo de Jesucristo, antes de que empezara a llover. Así la iglesia va a ser rescatada antes de que empiece ese tiempo. La historia de la humanidad ha tenido periodos horribles, sí es cierto. ¿Recuerdan cuando los emperadores romanos perseguían a la iglesia? Los lanzaban a los leones, los utilizaban como antorchas en la noche para que alumbraran. El periodo horrible, el periodo de la Segunda Guerra Mundial, donde Adolfo Hitler perseguía a los judíos y los metía en cámaras de gases. Usted ha escuchado la historia, la ha leído también. El periodo de la Edad Media, un periodo muy largo, donde la humanidad se sumió en un oscurantismo y atraso, aproximadamente 1500 años. Abarcó del año 500 más o menos hasta el 1500, ahí más o menos cuando descubrieron América. Fue un periodo horrible. Pero la Biblia me dice que esos periodos que nosotros conocemos como periodos horribles de la humanidad van a ser, la gran tribulación va a ser peor. La iglesia no va a estar aquí. El Señor preserva a su iglesia. Yo sé que hay doctrinas donde piensan que es a la mitad de la tribulación o al final de la tribulación, pero nosotros creemos en nuestra doctrina que por lo que dice la Escritura seremos arrebatados antes, así como la familia de Noé fue preservada antes, así como Lot fue sacado de Sodoma y Gomorra antes del juicio. Así la iglesia será levantada antes que empiece ese periodo de la gran tribulación. Entonces, regresando al tema, hay diferencias en estos dos hechos. El arrebatamiento antes de la tribulación y la segunda venida de Jesús, hermano, después de la tribulación. Pero su iglesia no estará aquí. ¿Por qué después de la tribulación? Porque es cuando viene Jesús con su ejército. Y ya no viene como sufriente, como ese, sino ya viene con juicio, ya viene a juzgar. Ya viene a tomar acción y echar en el lago de fuego a Satanás y su ejército. Entonces, ¿dónde ahí puede colocar? En Apocalipsis 19, del 11 al 16, ¿de qué está hablando la Escritura? De la segunda venida de Jesús, que ya va a venir, y es bien claro. Otra diferencia que hay entre el arrebatamiento y la segunda venida de Jesús. Y presta atención bien a esto. El arrebatamiento va a ser en un abrir y cerrar de ojos, como le leímos aquí en 1 Corintios. Como ladrón en la noche. No sabemos. Por lo tanto, por eso dice Mateo 24:42, velad y estad atentos, porque no sabemos ni el día ni la hora. No lo sabemos. Eso está en la potestad del Padre Celestial. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Mantenernos en santidad.
una de la doctrina del Nazareno, ¿verdad? La santidad. ¿Por qué? Porque hay que estar preparado siempre. No sabemos cuándo va a ser. No sea que nos quedemos. Por eso debemos cuidar nuestro carácter y nuestro temperamento, ¿verdad? No sea que cuando venga el arrebatamiento yo estoy en un enojo de esos que si me pullan no boto sangre. Debemos cuidarnos. Por eso dice en Mateo 24, 42, está atento y velad, porque no sabes la hora, no sabemos. Esa es una característica del arrebatamiento. Pero en la segunda venida de Cristo, la palabra dice que todo ojo le verá. Amén. Y dice que aquellos que crucificaron a Jesús lamentarán y levantarán un llanto y algo de mucho dolor, porque desconocieron a aquel que sí era el Cristo y le crucificaron, y por sus marcas lo conocerán. Además que va a traer una diadema, dice, en su cabeza hay muchas diademas. Diadema significa poder y autoridad. Y en su muslo, esa parte me encanta, en su muslo tiene escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Usted sabe quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Cristo Jesús. Entonces la enseñanza de hoy, el arrebatamiento y la segunda venida de Jesús son dos hechos diferentes. En uno debemos estar muy atentos, velando y cuidándonos, cuidando nuestra vida. En el otro vendremos con Él. Vendremos con Jesús, pues, formaremos parte de su ejército celestial. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel, sería Primera de Tesalonicenses 16, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Gloria a Dios, al Señor por su palabra, que nos habla hoy, diciendo, mantente atento. Mantente atento. Significa velad, estar atento, estar sobrios. Estudiando su palabra, compartiendo su mensaje, trabajando en la iglesia, y no necesariamente cuando yo digo iglesia es aquí en las cuatro paredes, sino trabajando donde yo trabajo en mi trabajo secular, hablar de Jesús a las personas, compartir el mensaje, enseñarle a los niños, ayudar a los necesitados, estar atentos, porque no sabemos ni el día ni la hora en que suene esa trompeta y usted y yo volemos y nos encontraremos con Cristo Jesús en los cielos. Voy a pedir al grupo que pase adelante, por favor. Ese mismo Jesús que habéis visto ascender, ese mismo Jesús descenderá un día. Primero vendrá por su iglesia y después lo que se conoce ya como su segunda venida en sí, cuando ponga los pies nuevamente sobre esta tierra, entonces vendrá a juzgar y vendrá con su ejército, usted y yo. Padre Santo, alabamos tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra. Y en este día, Dios de la gloria, te pedimos que nos ayude, Señor, a mantenernos firmes en tu palabra, Dios, para que estemos atentos, para que estemos velando, porque no sabemos cuándo tú vengas, Señor. Tu palabra dice que como ladrón en la noche. Tu palabra dice que como el relámpago que cruza de norte a sur, de oriente a occidente, en un abrir y cerrar de ojos, en cualquier momento, ahora mismo tú puedes venir por tu iglesia. Ayúdanos, Santo de Israel, a estar preparados, Dios, a deponer
nuestras diferencias, a desarmar nuestra alma y mantenernos unidos, Dios. Porque tú vienes por una iglesia, tú no vienes por una denominación, tú vienes por una iglesia, todo aquel que cree en Cristo Jesús y lo declare como su Señor y Salvador y acepte ese sacrificio en la cruz, Señor, todo ese, tú lo arrebatarás y te encontrarás con ellos, nos encontraremos en el aire, Señor. Oh Santo de Israel, y un día, Dios, vendrás en gloria, montado en un caballo blanco. Pero ya no vendrás, Señor, como un siervo sufriente, sino a juzgar la tierra, Dios. Nuevamente, Señor, ayúdanos a mantenernos vigilantes, Dios, a cuidar nuestra santidad. Porque tu palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos, Señor. Glorificamos tu nombre, Padre. Amén y amén.
resucitó. Y de veras que estábamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Pero el día que Cristo Jesús me llamó, se acordó de mí y me atrajo, me dice la palabra, con lazos de amor. Ese día mi espíritu revivió, ¿verdad? Y a la muerte venció. Y como estábamos hablando el día de hoy, sí es cierto, un día moriré físicamente. Porque dice su palabra que esto corruptible no puede ver lo incorruptible. Por lo tanto, tiene que ser transformado mi cuerpo. Ya sea que haya muerto, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estén vivos serán transformados. De tal forma que van a tener un cuerpo glorioso como el de Cristo Jesús, que fue la primicia. Y ahí estaremos con Él siempre, ¿verdad? Así que gloria a Dios por su palabra, gloria a Dios por su amor y su misericordia, ¿verdad? Anuncios. El lunes, o sea mañana, reunión del Ministerio de Mujeres de 6 a 8, pero se va a hacer en la casa de Yoli. Ahí atrás en la mesita, si usted desea ir, hay unos papelitos así, ahí está la dirección. O le puede preguntar a Yoli sobre su dirección. Pero va a ser la reunión del Ministerio de Mujeres. Más que todo va a ser para planear, ¿verdad? Es para planear los siguientes eventos que van a tener. El viernes 6 de mayo va a ser una reunión también, pero va a ser para todo el que quiera venir, ¿verdad? O para las damas. Sí. Es para las damas también, ¿verdad? Sí. Pero no va a ser en la casa de Yoli, sino aquí en el salón de reuniones. Y van a aprender a hacer tarjetas, le van a ayudar a enseñar cómo se hacen unas tarjetas. Y la contribución es de $10, y esa va a ser de 6 de la tarde a 8:30 de la noche. Pero va a ser aquí. ¿Ya? El próximo 8, por lo menos aquí en este país se celebra el Día de las Madres. Todos nuestros hermanos de México lo celebran el 10, ¿verdad? Pero el 8 va a ser el Día de la Madre. Entonces, pues vamos a tener un servicio regular y podemos compartir un rato y hacer un homenaje a las madres, esa gran labor, ¿verdad? Más anuncios. Los sábados, como siempre, de 10 a 11, tenemos una hora de oración. Todos están invitados. Ayer salimos a recorrer el vecindario, a orar por las calles. Y si encontrábamos a alguien, le hacíamos una invitación, le entregábamos un volante. Si la persona lo permitía, compartíamos una pequeña palabra. Pues, 2 personas, pues, ustedes saben, cuando llega alguien extraño, se porta un poquito huraño. Pero esa es la tarea de la iglesia: interceder, orar por todo este vecindario, porque por algo el Señor puso esta iglesia aquí en este sitio, la plantó Dios para hacer luz y sal, inicialmente de todo este vecindario y toda esta comunidad que nos rodea, para la ciudad de San Jacinto, para la ciudad de Género y para todo el que se quiera congregar. Pero tenemos que seguir orando e intercediendo por nuestra comunidad, por nuestros enfermos, nuestros hermanos que están enfermos, que están pasando necesidades, orar por todas las necesidades de la iglesia. No siendo más, entonces vamos a dar por terminado nuestro servicio. Gloria a Dios por este servicio, gloria a Dios por su palabra, y gloria a Dios porque un día vendrá, hay que estar atentos. Vamos a orar para poner esta semana en la mano del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios, porque es nuestra guía para conocerte, para conocer tus preceptos, para saber de ti, Señor. Gracias, mi Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a cada uno de mis hermanos aquí presentes y todos los que nos están viendo por las redes sociales. Que tú seas propicio a sus necesidades, Dios. Que tú los alcances si no te conocen, Padre. Bendice a cada familia, Dios, aquí representada, aquí, los que estamos aquí, Señor.
Derrama de tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús depositamos en ti, Señor, esta semana que inicia. En el nombre de Jesús. Amén.